año 1933 y la pregunta o el saludo es ¿sos vos Gardel? De eso se trata la propuesta que sigue a continuación. Estamos con los protagonistas de esta obra que se va a presentar en el subsuelo del Flamingo, que no es un lugar más, sino que justamente está muy vinculado a esta historia que nos cuentan. Está Carlos Sabaldelli con nosotros, que es el encargado de la dramaturgia, quien escribió esta obra, bueno, Roberto, Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Listo para actuar? ¿Listos para actuar, para salir a escena? Así Sí. es, esta nueva experiencia como grupo, porque el año pasado hicimos también una obra muy linda y con muy buena repercusión que fue Gemelos, y este año, bueno, con la dramaturgia de Carlos, vamos a encarar la visita que hizo Carlos Gardel, 2 visitas que hizo a Paraná. ¿Las dos se cuentan en esta historia? No, Una. una fue unos años antes, esta es la principal, porque tiene que ver con la repercusión que tuvo un fenómeno mundial como era Carlos Gardel en aquella época. Hoy por ahí es difícil para la juventud entender lo que era puedo creer, esa igual, voz. ¿no? Que un poco deben estamos saber. en la etapa de la generación que dice, ¿quién es? No, me lo decías antes. Sin dudas. Que... Bueno, Gardel, creo que Carlos, que investigó un montón para escribir esta obra, nos puede contar mucho más, porque él además, esa presencia de Gardel termina en este texto que nosotros vamos a llevar adelante. Claro, justamente, ¿cuál fue tu investigación? ¿En qué consistió para poder hacerte de toda la información que necesitas para escribir un Bueno, texto? siempre hubo como una mitología sobre la presencia y las presencias de Gardel en Paraná. Pero ¿No hay tantos registros? No. ¿O sí? Nada. Claro. Por eso cuando uno quiere profundizar un poco y preguntas cuándo, dónde, cómo, bueno, se dispersa absolutamente toda la información, uno se acuerda que... Y bueno, de eso se trató un poquito, en base a metodologías, tratar de establecer exactamente cuándo estuvo Gardel. Como decía Emilio, la principal de sus visitas fue esta que nosotros intentamos recrear cuando ya Gardel estaba en la cúspide, ¿no? Estaba en el punto más central de su desarrollo artístico. Es más, venía desde Europa, desde Nueva York. Y fundamentalmente esta gira, que es lo que nosotros te intentamos recrear, no responde exclusivamente a incentivos musicales, sino que estaba promocionando sus películas, que era una especie de exigencia contractual de la Paramount, en la cual él desarrollaba, bueno, en base a su actividad musical, la promoción de las películas, que era un accesorio. Año 1933, ¿es la segunda visita o la primera de Gardel a Paraná? Yo puedo testificar por la segunda, por esta visita. Claro. La tengo registrada, relevada. Se aloja en el Hotel Cransac, que es hoy el edificio donde funcionaba Flamingo. Donde funciona el Flamingo, exactamente. Sí. Eso sí está verificado, puedo dar fe, y del seguimiento periodístico de la época. Hay algunas versiones sobre su presencia anterior en el año 26 o 27. Sí. Ese hotel desapareció, y sus registros también, que era el hotel que estaba en calle Corrientes y Uruguay. El edificio que funciona COPNAF. Exactamente, era un antiguo hotel de propietarios griegos. Sí. No hay registro de ese lugar. No hay. Y tampoco hay un seguimiento periodístico que uno pudiera continuar, ni tampoco que hubiera salido de gira. Entonces, bueno, alguien dice que ha venido aquí. Pero en el 33 sí estuvo acá, venía haciendo gira Rosario, Santa Fe, cruzaron en la balsa. En la balsa, claro. La conmoción en el puerto de los estibadores, ver bajar a Gardel. ¿Quién les podía creer, no? Y bueno, todo eso generó un estado de conmoción en la ciudad, que bueno, se fue dando, obviamente, con el agotamiento de las entradas. Agotó rapidísimo. Y por supuesto. Se vendió todo. Y Emilio, ¿qué les toca a ustedes, no? Está el texto, él investigó, tiene todos los datos históricos, y ustedes al momento de llevar eso a escena. Bueno, no nos olvidemos de Jorge Calcina, sí. Compañero de elenco junto conmigo. Estamos los dos. Y bueno, la idea es tratar de recrear un
poco de ficción, por supuesto, que hay en esta obra basado de en una Carlos, historia real. en una historia real de la presencia de una figura mundial como fue Carlos Gardel, donde el tango, hablamos de la década del 30, era lo máximo, cosa que hoy es difícil entenderlo para las nuevas generaciones. Pero la presencia de Gardel y la conmoción de la gente que no podía llegar al teatro porque ya estaba todo vendido, como decían. Entonces, bueno, Gardel allí en la Plaza de Mayo, en Urquiza y San Martín de la ciudad de Paraná, el encuentro con la gente, esto está registrado en el Diario de Paraná, que es lo que nos quedó de aquella época, y un poco esa historia, que el viernes 3 de octubre a las 21 horas vamos a develar junto con Jorge de qué se trató un poco eso. Pero justamente, ¿qué es lo que significa este Sos Vos Gardel, ¿no? ¿Quién lo dice a eso y por qué? ¿En qué contexto? Y el contexto es de una figura, como decía Carlos Saboldelli, un periodista que, junto con la gente que está allí en el Gran Hotel Kranzak, descubre que anda Gardel también, que ha venido a Paraná, que actuó y que está allí entre esos muros de ese edificio histórico de la ciudad de Paraná. Y conté la historia que salió al balcón, ¿no? Y que cantó a capela para quienes se reunieron ahí en esa esquina ahí está parte de esa historia, Urquiza. claro, porque había más gente en la plaza que lo que podía caber en el teatro, por supuesto. Y vos imagínate que el traslado de Gardel era a pie. Entonces, tenías que transitar entre miles de personas. Tenía que ir al cine Mayo, el Cine Teatro Mayo. Que sí, está acá el comedor. Actualmente el comedor, para los que no lo han visto funcionar, es Tenía que ir caminando hasta ahí, claro, para presentar. Gardel y los músicos. Gardel y los músicos, claro. Además, bueno, imaginarlo es increíble. Creo que también tiene esta obra tiene un factor, por ahí capaz que no lo pensábamos, pero de reivindicar la historia en Paraná de la presencia de Carlos Gardel, algo que no está del todo destacado precisamente, y ese lugar no hay una referencia que diga acá estuvo Carlos Gardel. Puede haberlo de gente más cercana, más contemporánea, pero de la presencia de Carlos Gardel no hay ninguna referencia allí. Y lo hacen ustedes a través de esta obra, maravillosa sin dudas, viernes 3 de octubre es el estreno, y continuará el 10 y el 17. Son viernes consecutivos. En Flamingo. Galería del Arte, que está en el subsuelo de Flamingo. Bien. Sí. Las entradas se pueden reservar al número que dicen los flyers. Ajá. Y se pueden adquirir en forma electrónica. Bien. O en puerta, sale el mismo precio. Exactamente. Y él tiene una particularidad del lugar, que se puede tomar alguna copa, algo mientras se hace la previa. Y con la sensación especial que justamente la historia que se cuenta fue ahí mismo, ¿no? Fue en ese ámbito, en ese lugar, y eso es un plus, ¿no? Es un plus, exactamente, porque coincide que hoy hay una galería de arte en ese lugar, que es una sala de teatro también chiquita, así que hay que reservar con anticipación. Sí, mejor para poder y allí estuvo el protagonista de nuestra historia. Saludos a Calcina, que es el integrante del grupo que nos faltó hoy aquí, pero le mandamos un abrazo y mucha mar. Bueno, éxitos, muchas gracias. En lo que se viene, Emilio Carlos. Muchas gracias a ustedes. Nosotros seguimos con información y este contexto de celebración.